y no fueron atendidos. Tú me preguntabas que si el mecanismo tiene que desaparecer. Sí. Yo creo que los que tienen que desaparecer son los que están en el mecanismo. Empezando por Enrique Irazoque Palazuelos, por Jorge Ruiz del Ángel. Todos esos que están ahí deben desaparecer porque ya hay una desaparecer de sus cargos públicos, sí, ¿no? Mejor. Sí, o sea, desaparecer. Ellos no deben de estar ahí porque No ya hay ahí. una mafia, ya hay una mafia. Sí. Ya hay un contubernio, ya no hay objetividad a la hora de ejercer. Te voy a decir algo, y se lo digo en su cara. Enrique Palazuelos es una persona indolente que no debe estar en el mecanismo. Enrique Irazoque Palazuelos. Ajá. 2, es una persona que dice ser maestro, y checa tú, busca si hay una cédula profesional de él, no la hay en maestría. Es abogado nada más. No la hay. No la hay. Ese es por ese lado. Por otro lado, son personas que vienen recomendadas. Él entró ahí recomendado porque él era el segundo de Carla Quintana, la que es titular del área de desaparecidos. Sí. Y porque Carla Quintana era cercana a la ministra Olga Teresa Sánchez Cordero, y por eso está ahí, pero no tiene mérito alguno, no sabe nada, es indolente, es una persona que si tú le mandas un mensaje, no te lo contesta. O sea, no se toma el tiempo de decirte, sabes que no puedo. No. O sea, él está acá arriba. Sí. Te voy a comentar qué están haciendo ahorita. Y es algo generalizado, no nada más con los periodistas de Guerrero. Ahorita están regresando a todos los que tienen desplazados. Esta junta de gobierno pasada, todos los casos que se presentaron en la junta de gobierno eran con el análisis de riesgo, con la propuesta de regresarlos. Todos, no uno, todos, de todos los estados. Sí. Te puedo poner un ejemplo, un compañero de Sinaloa que tuvo problemas con una alcaldesa, que la alcaldesa lo mandó matar y él tuvo que salir huyendo porque cuando lo iban siguiendo, él estaba hablando con el titular del mecanismo, el titular le dijo, no me cuelgues, pase lo que pase, no me cuelgues. Lograron extraerlo, hoy está con medidas cautelares en algún lugar, y la alcaldesa logró colarse como diputada plurinominal. ¿Y sabes qué dice su análisis de riesgo? Que él ya no tiene riesgo porque la persona que lo amenazó ya no es alcaldesa, que ya no tiene riesgo, pero ahora es diputada local. O sea, hazme un favor. No. Y es que también esa es una cosa, mi querido Mark, que hay que también señalar muy claramente. Los análisis de riesgo, ¿quiénes son los que están haciendo esos análisis de riesgo? Los hacen personas que son contadores. Bueno, hay un analista que trabajaba en Infonavit. Ajá. O sea, no tienen... Calificando créditos. Sí. Y hoy está calificando seguridad. Vidas. Así. Y eso hay que decirlo también de manera muy clara. Eso no lo está viendo el gobierno, porque aquí también vemos una medida intencionada del mecanismo de protección del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación. Señor Adán Augusto López está tratando de depurar el mecanismo de protección en cuanto a los beneficiarios, es decir, que sean menos periodistas los que estén dependiendo del mecanismo para que parezca que hay mejores condiciones de seguridad porque son menos periodistas los que están protegidos por el mecanismo. Mira, o sea, también tiene un efecto como político esto y desde ahí lo están ejecutando. Yo te voy a decir algo. Esas personas de las que estamos comentando, que no tienen perfil, no deberían de estar en el mecanismo. Por supuesto el artículo 22 de la ley del mecanismo, aquí la tengo, dice, respecto a los evaluadores, dice, la unidad de evaluación de riesgo se integra por al menos 5 personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Al menos una de ellas deberá de serlo en la defensa de derechos humanos y otra el ejercicio del periodismo y libertad de expresión. La titular del área de seguimiento, que se llama Bandy, no voy a decir su nombre completo, nada más tiene una cédula como abogada. No es especialista. No es especialista. Pero ahí está. Porque fue recomendada por gente de Enrique Peña Nieto, porque ella entró desde la administración de Peña Nieto. A eso es a lo que me refiero. ¿Sabes a quiénes mandaban? ¿A áreas como estas? Mandaban a los ahijados de los diputados, de los senadores, a los compadres de los secretarios de Estado, a los familiares de algún funcionario de alto, que no era secretario, pero ahí los mandaban. Ahí a la CEAP y a CNDH.
Era lo que hacía la administración pasada. ¿Y sabes qué ha hecho esta? Lo mismo. Nosotros le dijimos, ¿saben qué? Estas personas no deben de estar aquí por esto, por esto, por esto y por esto. No han hecho nada, ahí siguen. Y nos están revictimizando, nos están exponiendo. Imagínate, fíjate lo que hizo el tipo este que publicó la columna donde dice que yo tenía tales y tales medidas, pone hasta el último y te lo puedo mandar. Sí, sí. Pone que aparte yo recibí una pensión de 60,000 pesos y te juro por Dios que no es cierto. O sea, pero vea lo que me exponen. Imagínate que un secuestrador sepa que yo recibo 60,000 pesos al mes, no va y me secuestra uno de mis hijos sin yo tener, ¿cómo voy a pagar una cosa de esas? Exacto. Pero ahí la responsabilidad, aparte de quién fue, es el mecanismo que es el que filtró la información. Mira, lo más irrisorio, yo puse una queja ante CNDH porque es un tema que la CNDH debe de tener participación en él. Y CNDH le pidió al mecanismo un informe sobre el tema y el mecanismo le contestó que si bien es cierto ellos tenían esa información, pero que esa información no era nada más de ellos, que también la tenía la Cancillería, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que la tenía la Gendarmería, que la tenía la CEAP, o sea, ellos echaron culpas a todo el mundo, menos aceptaron que ellos fueron. Y te voy a decir algo, esa información salió al aire cuando yo estaba manifestándome contra el mecanismo. Yo no me estaba manifestando contra relaciones exteriores, yo no me estaba manifestando contra la Guardia Nacional ni contra ningún ente de esos, yo era contra el mecanismo. O sea, dime, ¿quién crees que pienso yo que filtró la información? Pues ¿qué sería? Irazoque, Jorge Ruiz del Ángel, que son los responsables. No sé, alguno de ¿Qué más? Yo señalaría hacia allá, pues ellos son los que tienen la llave del archivo. ¿Quién más la tiene? ¿Sí? No la puede tener el policía que cuida la puerta ni la secretaria que contesta el teléfono. Ellos son los que tienen la llave del archivo. Y fue para golpearme a mí. Sí. Que yo me estaba manifestando contra ellos. O sea, digo, hace falta ser muy tonto para no hacer una deducción y pues son ellos. Si tú te estás peleando con tu comadre y tu comadre te sabe un secreto y al rato se sabe, ¿quién fue? La comadre, pues. La comadre, sí. Pues claro, por eso yo siempre. El mecanismo, lejos de ser un ente que realmente nos proteja hoy, yo te puedo decir que es un ente que nos ha puesto en riesgo porque nosotros confiamos en ellos. Ellos saben, mira, ellos saben hasta la hora en que, porque no lo dudo que habrá en algunos refugios algún sistema que nos esté espiando, no lo dudo, no lo he comprobado, pero no lo dudo, pero ellos saben todo lo que hacemos, todo. Claro. Entonces, imagínate cuando un compañero, porque ya ha habido casos, y te puedo decir, Pablo Marrugares era una persona que tenía medidas cautelares por el gobierno federal, y se regresó, porque también hay algo que los compañeros deben de saber, el mecanismo cumple su función cuando te extrae, pero como que ya con el paso del año, un año y medio, como que te quieren correr y empiezan a coartarte ciertas cosas, te empiezan a quitar ciertas cosas que están estipuladas en tu evaluación de riesgo. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, antes cuando nos llevaban la comida, nos la llevaban hasta 5 días después de que nos tocaba. Imagínate, yo tenía mi familia aquí, yo tenía que ver cómo le hacía para darles de comer. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Terminaron yéndose. Yo me quedé, pero ellos se fueron. Entonces, hacen ese tipo de cosas como para que tú te hartes y digas como tú dijiste, Jesús, ya no quiero saber nada del mecanismo. Así. Eso es, te cansan. ¿Sabes qué dicen? Tú renunciaste, de aquí nadie te corrió. Cabrón, pues ¿cómo no voy a querer renunciar si me estás haciendo la vida de cuadritos? ¿Supone que tú debes ser un garante para que yo esté bien? Sí. Sí, yo por eso, y lo dejé bien claro en algún momento, si a mí me llega a suceder algo tras mi renuncia al mecanismo, que me empujó a la renuncia, y lo digo claramente, a la renuncia me empujó Jorge Ruiz del Ángel, quien dejó de atender mis llamados y de recibir mis quejas y de recibir mis mensajes de amenaza. Jorge Ruiz del Ángel es el responsable. Si algo me llega a suceder, lo dejo aquí escrito de manera pública, señalado de manera pública, que el responsable es Jorge Ruiz del Ángel, quien en mi caso, igual que en el de muchos otros periodistas, no atendió, y por eso yo decidí retirarme de ese mecanismo,
yo no voy a hacer comparsa ni voy a estar avalando que sigan ellos cobrando y mamando millones de pesos diciendo que nos protegen. No es cierto, pero bueno, no vamos a entrar en más detalles. Te voy a contar